la divinidad de Cristo en Jesús. Quisiera tener unas 4 o 5 horas. Es una fotografía, un resplandor exacto de lo que es el consejo de Dios en Cristo. La divinidad de Cristo ha sido cuestionada desde antes de la llegada de Cristo y a la llegada de Cristo y desde el momento en que inició su ministerio. No podemos hablar de los atributos divinos en Cristo sin hablar del hecho de la divinidad de Cristo. El único ser en todo el universo, cielo y tierra, que tiene 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Fue cuestionada por los fariseos y ya veremos cómo el Señor Jesucristo les muestra a los fariseos que están equivocados y les muestra a los fariseos el hecho de que Él en realidad es Muchas veces en el Evangelio de Juan repite el precioso verbo que es realmente el sujeto. Soy. Los fariseos fueron los primeros que cuestionaron la divinidad de Cristo. Luego vinieron ya en la época de la iglesia, en el siglo 325, el arianismo, la herejía arianista que negaba el hecho que Jesús era divino. Eso fue respondido claramente por la iglesia en el Concilio de Nicea en el año 325. Luego se continuó negando esas 2 naturalezas de Jesús y en el año 457, en el Concilio de Calcedonia, se reafirmó, según las Sagradas Escrituras, el hecho que Jesús es totalmente humano y totalmente divino, 2 naturalezas, sin mezcla, sin división, sin confusión, sin separación, pero sí con una gran posibilidad para distinguirlas, pero no separarlas. Es fácil encontrar en la Biblia esta doctrina de las 2 naturalezas del Señor Jesús. Una fácil de encontrar y de ver es en el capítulo 1 de Juan, versículo 1 y versículo 14. En el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
ese verbo o logos, en ese momento es la segunda persona de la Trinidad, que existió o que fue o que es, para ser más correcto, Dios. Ese logos, en el versículo 14, recibió un nombre. Y ese nombre es Jesús. Versículo 14. La segunda persona de la Santísima Trinidad, Logos, el Verbo, se hizo hombre. Aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados, este es el misterio más grande. El milagro casi imposible que Dios ha hecho. Porque crear el mundo es muy fácil para Dios. Porque ya ustedes escucharon que Él es omnipotente. Dar vida a un muerto, eso es fácil. Porque Él es omnipotente. Resucitar un muerto, bueno, es el dueño de la vida. Y todos los otros milagros que Jesús hizo y que Dios ha hecho, son fáciles para Dios. Pero este milagro, que un Dios con todos los atributos que hemos escuchado con tanta claridad estos días, con atributos no transmitibles o no comunicables a un ser humano, Dios haya puesto o haya mantenido esos atributos en la persona de Jesús. Que un Dios con su aceidad, con sin necesitar a nadie, un Dios independiente, que vive por su cuenta, que existe desde la eternidad, que no necesita a nada ni a nadie. Ese Dios se ha convertido en un bebé que necesita de los pechos de su propia mamá para poder sobrevivir. Ese Dios necesita alimentarse, necesita aire, llora, crece, sufre. Un Dios que es inmutable. Y esto, si usted lo puede comprender, por favor, déjenoslo saber. Ese Dios no perdió ninguno de sus atributos. Y eso es lo que tratamos de ver en esta pequeña disertación. Hoy en día, antes de seguir adelante, hay religiones paganas que se llaman cristianas. Y son paganas porque niegan la divinidad de Jesús. Los tales son los testigos de Jehová. Los tales no tienen redentor. Porque para tener redentor, nuestro redentor tiene que ser humano y divino. Humano para poder comprender
nuestras debilidades, para poder cargar con nuestros pecados. Y divino para tener méritos infinitos, para pagarle a un Dios infinito a quien hemos ofendido, a pesar de tener solo un pecado, si eso fuera posible. Los tales no tienen redentor, porque no tienen a nadie que pueda pagar por sus pecados efectivamente. Los mormones, la misma historia. Y digo esto claramente porque no solamente en Latinoamérica, sino en el resto del mundo, las personas creen que los mormones son cristianos y los cuentan dentro del porcentaje del cristianismo. Pero si se niega a Jesús como divino, se niegan todos los atributos del Santo Dios en Jesús. La cientología y otras ciencias. Y como estoy hablando de religiones, e iba a ser ordenado sacerdote católico romano, tengo que decir que el catolicismo romano entra dentro de esta religión pagana, estas religiones paganas, porque niegan la suficiencia de Jesús en el plan de salvación, porque niegan la exclusividad de Jesús. Si sus obras o un hombre que les dé absoluciones, otro individuo que no sea Jesús, si le agrega algo a ese plan de salvación exclusivo en Jesús, ya no cree en el Jesús de la Biblia. La razón por la cual no le adoramos a María o a los santos es precisamente por los atributos no comunicables del Santo Dios. Jesús, en su divinidad, es el único que está en todas partes, es omnipresente. Y por eso es que no le adoramos a María o a los santos. Porque ellos, María, es una bella hermana santa en Cristo porque creyó en Cristo y fue redimida por Cristo. Y la Biblia dice que bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Y debemos honrar eso para ser bíblicos. Pero no podemos pedirle nada porque estamos negando la omnipotencia de Dios y estamos atribuyendo omnipotencia a un humano que no es omnipotente. Y al hacerlo, estamos pecando contra el atributo de la omnipotencia del Santo Dios. Los santos, lo mismo, los creemos. Sin algunos de esos santos como San Moisés, San Ezequiel, San Juan, San Pedro, ¿sí? Este libro no existiría, porque Dios usó a esos 40 hombres para que escribieran su palabra en las Sagradas Escrituras. Los amamos, pero no podemos adorarlos, porque en el momento en que pedimos algo a ellos, estamos violando el atributo de omnipresencia del Santo Dios. Pero estamos violando no solamente la omnipresencia del Santo Dios, estamos
desobedeciendo a Jesús. Estamos posiblemente pensando que creemos en Jesús, pero no creyéndole a Jesús. Y Jesús dijo en Juan 14:6, yo y mi mamá y los apóstoles y los sacerdotes y sus obras somos el camino, la verdad y la vida, y usted puede escoger por cualquiera de esos caminos y puede incluirme a mí. ¿Eso fue lo que dijo? No oí nada. ¿Qué usó? Un artículo definido. Yo soy, no un camino, el camino, la verdad y la vida. Cero. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué parte de esa exclusividad no entendimos? Es exclusivo. Para concluir con ese paréntesis, esta es solamente una parte de la introducción. Para concluir con ese paréntesis, basta decir que Cristo no es inclusivo. ¿Es exclusivo o no es el Cristo de la Biblia? ¿Y qué dice la Escritura acerca de los atributos de Jesús? Podemos laborar juntos. Vayan, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer hasta el versículo 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En algunos textos bíblicos dice Él, en inglés dice Él, He was in the beginning with God. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. En el principio, ya ustedes escucharon esto como un atributo del Santo Dios. En efecto, Génesis, muchos decimos que Génesis dice que en el principio Dios, pero realmente lo que dice es Dios, la primera palabra de la Biblia. En el principio, ¿qué está diciendo? No está tratando de probar la existencia de Dios. Lo presenta inmediatamente. Dios, en el principio, lo mismo acá. ¿Qué quiere decir Dios en el principio? Antes de que todo existiera, Dios no fue una fuerza o una energía o algo así que fuera la causa de todo. Es un ser. Dios fue la causa de todo efecto. Y nada de lo que ha sido creado fue creado sin Él. Pero vea lo que dice ahora en Juan. En el principio, la misma palabra. Era el Verbo. Ustedes y yo hoy, después de escuchar a estos oradores, sabemos que no es era. En el principio soy.
el verbo. Porque era nos da la impresión de que ya no es. Es siempre, en el principio. Tenemos que entender la alegoría que estamos hablando como el idioma tiene que adaptarse a la manera como nosotros lo entendemos. El verbo, soy el logos. Antes de que todo existiera, ya existía la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y luego, y el verbo, el logos, la segunda persona, era con Dios. Esa preposición o conjunción, con, así es conjunción, con, significa que hay otra persona. Significa que ya hay por lo menos dos personas en la Santísima Trinidad. Y ya sabemos que en Génesis no solamente estaba el Hijo, sino el Espíritu Santo también estaba. O sea que demuestra primero en el principio el atributo de eternidad eterna, desde la eternidad infinita hasta la eternidad futura infinita. Ya estaba Jesús en la forma de logos del Espíritu Santo. En la forma de logos, de palabra. Y luego dice, y el verbo era con Dios. Esa conjunción nos indica ya. Y luego aclara, y el verbo era Dios. ¿Qué nos está diciendo? De la misma sustancia de Dios. Era el mismo Dios, el consejo de Dios. Y si no lo pudo entender, en el versículo 2 dice, Él era en el principio con Dios. No es una fuerza, no es una energía, es un ser. Él era en el principio con Dios. Desde antes de la fundación del mundo o antes de que cualquier cosa existiera, ya Jesús estaba allá en la presencia de la segunda persona. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¡Wow! Ve aquí lo que ustedes ya han hablado, la omnipotencia de Jesús. Note que el mundo y todas las galaxias y todo fue creado por Jesús. Por Él fueron hechas. Y si no entendió, lo repite. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El poder absoluto de Jesús, el creador de este mundo. Wow. Podemos contestarles a los científicos que queriendo ser sabios se vuelven necios. Donde dice, como decía mi R.C. Sproul, mi pastor, esto contradice a que un viernes por las tardes a las 3:15 nada, ¡puf!, explotó y se creó todo este mundo. Es ridículo. En efecto, R.C. tuvo una conversación con uno de estos científicos y le preguntó, explíqueme, ¿cuál fue la causa que causó el efecto de que nada explote? Y dijo, no, ahí no vamos a entrar por ahora. ¿Por qué? Porque la causa de todo es Jesús. El atributo de la omnipotencia de Jesús. Póngase a pensar por un momento. Y yo creo que aquí hay algunos científicos que si tuvieran piedras las podrían lanzar.
Pero yo no creo lo que los científicos niegan. Yo creo, y esta es mi opinión, que este planeta pequeñito en comparación con todos los planetas es el centro de todo el universo. Este planeta Jesús lo creó a perfecta distancia del Sol para que no nos quemáramos o nos congeláramos. A perfecta distancia de la Luna para que el mar no cubra toda la Tierra cada vez que se acerque un poco más, conservando los axes. Que todos los planetas más grandes que la Tierra es una broma, pequeñita comparada con el resto de los miles y millones de galaxias. Pero todas esas galaxias y todos esos planetas están protegiendo este planeta.